Buenas tardes, Beno. Muchas gracias por recibirnos hoy en el Bosque de la Creatividad. De hecho, se ve un bosque detrás tuyo bastante bonito, colorido. Vi también por ahí hay una imagen de una raíz o un árbol. Tal vez nos puedas explicar de qué se trata. Y además veo pingüinos en el bosque. Saludos, Cuéntanos. bienvenidos a mi bosque creativo. Efectivamente tenemos por aquí algunos personajes. Ese es el árbol, que es el maestro que nos enseña a crecer hacia arriba, hacia abajo, si sumamos vectorialmente, a crecer hacia nuestro centro, ¿no? Hacia nuestro ser. Y efectivamente también por aquí tenemos al maestro pingüino. Y es un bosque de semillas que, como, todas las ideas son como semillas, ¿no? Que de pronto aparecen, pero hay que regarlas, hay que nutrirlas de distintos alimentos o experiencias, ¿no? Y también es interesante que estas semillas no crezcan solas, ¿no? Sino que se van relacionando con otras y se genera todo un ecosistema. Y mientras más robusto e interconectado sea ese ecosistema, pues seguro que estas ideas son más potentes, ¿no? Y también tienen distintos niveles, ¿no? Hay desde las que están naciendo hasta aquellas que de pronto lo que vemos arriba ya son semillas que han crecido, es un proyecto, ¿no? Y usas distintas herramientas en cada etapa, ¿no? Para que se materialice y de la idea, imagínense ustedes, ¿no? De algo que estaba casi inmaterial, ¿no? Circulando entre nuestras neuronas, se plasma en la realidad y ese acto es muy importante, ¿no? De llevar la idea a la realidad, pero luego rápidamente no dejarlo en idea o en bosquejos, sino atraparlo, modelarlo, pulirlo como buen artesano o artistas creativos y llevarlo ya a su objetivo, ¿no? Que es finalmente impactar en la vida de las personas. Hablando de artistas, me gustaría que también te presentes a ti. ¿Quién eres? Es la primera vez que estás aquí con nosotros con el Impact. ¿Qué nos cuentas de ti? Bueno, muchas gracias, muy contento de participar de este espacio. Yo soy Benito Juárez, presidente de Fabla Perú y también coordinador de la Red Latinoamericana de Fablas, que es una red de laboratorios de fabricación digital donde seguramente algunos ya os ha visitado, espero, y si no, todos bienvenidos a, digamos, encuentras una serie de herramientas que te permiten justamente convertir tus ideas en realidad, hacer casi cualquier cosa y donde van personas de todas las edades, ¿no? Desde niños, personas adultas, empresas, organizaciones, a soñar, a imaginar, a crear y a compartir. Buenísimo. Mira, nosotros hoy ya estamos en la tercera parada de nuestro viaje, ¿verdad? Entonces, el domingo pasado estuvimos con tu amigo Juan Diego, que ya un poco nos contó cómo hacer para enfrentar un desafío, cómo ser empáticos con las personas beneficiarias, ¿no? Afectadas. Entonces, ahorita los impactors ya tienen más o menos claro qué es lo que quieren trabajar y están muy, muy, muy ansiosos de ya comenzar a desarrollar ideas, soluciones. Y para esto se requiere creatividad, por eso hoy el Bosque de la Creatividad. Tú un poco nos puedes contar para iniciar qué es para ti la creatividad en sí. ¿Es un don innato? ¿Se nace con esto o se puede aprender, desarrollar? Es una extraordinaria pregunta. De hecho, hace poco tiempo hicimos una actividad justamente para identificar y co-crear entre varios actores qué es. Miren, esta es una plataforma que he desarrollado que se llama Simbiocreación, que permite integrar ideas de cientos y de miles de personas. Y justamente el año pasado trabajamos una simbiocreación denominada creatividad. ¿Qué es creatividad? En estos árboles, digamos, de ideas, podemos ir mapeando las ideas individuales. Por ejemplo, el caso de Silvia Lugo, ella menciona que para ella, ¿no? Creatividad es ser capaz de ver las cosas de forma diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a otro participante, Cristian, nos dice encontrar una forma original, solución a los problemas, y esto te diferencia de tu competencia, etc. En mi caso, mi definición personal de creatividad, voy a buscarme, estoy, es ser auténtico. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros somos realmente seres únicos, ¿no? En espacio y en tiempo. Y en la medida en que nosotros nos conectamos
con nuestras potencialidades, como nos enseña el maestro árbol, ¿no? En la medida en que nosotros crecemos, no influenciados necesariamente por voces externas, sino siguiendo lo que nos apasiona, siguiendo aquello en donde nos, digamos, podemos comprometer y sabemos que no nos va a cansar o que no nos fatiga, es decir, eso donde tú fluyes realmente en conexión con tu entorno y donde sientes que puedes contribuir más a la vida, a la sociedad, es lo que yo defino como ser auténtico, y desde ahí nuestro acto creativo realmente es puro, es original, ¿no? No está necesariamente influenciado por hacer algo diferente por hacerlo diferente, sino en expresar y dar lo mejor de ti. Qué bonito. Bueno, entonces es así, fluir y ya. O sea, si supuestamente el design thinking es un proceso, ¿no? Con herramientas, técnicas, ¿qué les digo ahora a los impactors? Que fluyan. O, Bueno. ¿de qué trata esta fase de ideación, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Excelente, excelente punto. Yo creo que en mi experiencia, ¿no? Existen técnicas para agilizar y de pronto amplificar el proceso creativo. Pero antes de, creo que es importante que te preguntes a ti mismo, ¿no? ¿Cuál es realmente mi motivación, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve en la vida? Y desde tu ser auténtico, desde seguir esa voz interna de tu pasión, pues va a ser mucho más fácil aprovechar estas herramientas como Design Thinking y otras. Entonces, si la pregunta es ya un siguiente nivel, ¿no? Ya, digamos, me conecto conmigo mismo, soy coherente con lo que pienso y lo que hago, ¿no? Ahora, ¿cómo fortalezco este proceso, ¿no? de crear y de impactar en el mundo? Entonces, Design Thinking, por supuesto, es una herramienta muy poderosa en ese sentido. Y creo que hay una pregunta antes incluso, ¿no? Que es, ¿cuáles son los factores que fortalecen o incentivan el acto creativo como tal, ¿no? Si me permiten, voy a compartirles algo que estoy desarrollando muy recientemente, justo a raíz de esta inquietud. A ver, que es el libro de la simbiocreación, y se los muestro aquí así, en primicia, ¿no? Algunos capítulos. Y, por ejemplo, bueno, entre los factores que incentivan la creatividad, podemos mencionar, uno, el acceso a la información, ¿no? En el Design Thinking lo vemos como explorar, ¿no? Mientras más información tengas a la mano, y a veces eso puede sonar como opuesto a la creatividad, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero crear es hacer algo de la nada. Y si nos ponemos a pensar, ni los más grandes inventores, digamos, han hecho información predecesora. Lo que sí han podido hacer es generar conexiones entre esa información que de pronto no se habían visto antes, ¿no? Que son aportes singulares, y generar nuevo conocimiento, pero siempre hay detrás una base, ¿no? Lo mismo que hablábamos de las semillitas. Las semillitas requieren nutriente, ¿no? ¿Y cuál es el nutriente de las ideas? Pues información a la que tú puedas acceder y explorar. Ese es un punto. El otro punto importante tiene que ver con la interacción de las ideas, ¿no? Entonces, a ver, en un flujo de competencia, cuando uno compite con otro, normalmente yo no comparto mi idea, ¿no? Porque me la pueden copiar, ¿no? Y sería una desventaja. A diferencia de cuando trabajamos de manera colaborativa. Entonces, otro factor que fortalece la creatividad es la interacción o la cantidad de relaciones que puede tener una idea con otras, ¿no? Entonces, digamos, cuando hacemos un acto o un proceso de co-creación, tú puedes tener una idea, pero sobre esa idea se van sumando otras y te van brindando perspectivas que de pronto no habías considerado, ¿no? Entonces, haciendo un análisis muy sencillo entre un flujo, por ejemplo, un proceso donde se fomenta más la competencia, por ejemplo, ¿no? Entre A y B se selecciona B, entre C y D se selecciona C. Entonces, estas ideas van quedando rezagadas en el camino, es información que se pierde, ¿no? Y al final se selecciona una que se entiende como la más potente entre todas, pero seguramente que entre estas otras ideas existe información relevante, pero dado que es un proceso de competencia, de selección entre uno y otro, las demás se descartan, ¿no? A diferencia de un proceso de co-creación, ¿no? Donde tú tienes una idea, el otro tiene una idea, y las juntamos, las integramos o exploramos
lo mejor de cada una y generamos una tercera, entonces la información no se descarta, sino que se repotencia entre ellas, ¿no? Y al final va seleccionando lo mejor de todo ese grupo de ideas. Entonces es otro factor muy importante en la creatividad, ¿no? El primero, acceder a la información y tener la mayor cantidad de información posible, nútranse del tema en el que están involucrados, y para eso hay miles de medios, digamos, a los que pueden recurrir, ¿no? Desde los celulares, entrevistas, salidas de campo, etcétera. Luego, como mi idea, en lugar de cerrarla y quedármela yo porque me la vayan a copiar, no, al contrario, busca procesos de recibir la mayor cantidad de feedback y retroalimentación con la mayor cantidad de actores posibles. Y volviendo a la generación de ideas, ahorita los chicos van a ingresar a tener un taller más o menos de 45 minutos para ir que sale. ¿Qué les recomiendas pensando en su actitud? Porque hablaste de competencia, ¿no? Entonces, no sé, creo que es súper importante no juzgar las ideas de los demás, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para que de verdad sea colaborativo? Excelente pregunta, maestra. Bueno, sí, creo que un punto muy importante es no tener una actitud de cerrada, ¿no? ¿Qué significa esto? Les voy a mostrar otro ejemplo así rapidito. Una actitud cerrada, por ejemplo, ¿no? Voy a mostrarles, bueno, aquí hay una hoja en blanco, pero imagínense que es esta hoja en blanco, ¿no? También. Y de pronto algunos dirán gráficos, otros dirán puedo contener, no sé, fórmulas matemáticas, poemas, etcétera. Sí, todo eso lo puedo contener. Pero también aquí puedo contener a ustedes, ¿no? Puedo contener fuego, ideas, sueño, etcétera. Puedo contener el universo entero si lo deseo, ¿no? Es decir, no estoy limitado por los recursos que tengo, y esto es muy importante, porque muchas veces cuando nos presentan los recursos, nuestra mente tiende a fijarse en los límites, es decir, en las imposibilidades. Y muchas veces cuando entramos a un proceso creativo, automáticamente nuestra mente nos empieza a decir, sí, pero no tienes esto, sí, pero no tienes recursos, no tienes experiencia, no tienes dinero, sí, pero eso, ¿quién te ha dicho que es posible? Todos esos sí, peros es fijarnos en las imposibilidades, en el límite del recurso. Pero cuando tú dices, aquí puedo poner el universo entero y puedo poner las estrellas, ¿así? ¿Cómo, no? El cómo te abre las posibilidades. Entonces, de que se puede, todo es posible en esta vida. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, eso te desafía a ti mismo a ir más allá, a pasar del pensamiento de las imposibilidades al pensamiento de las posibilidades. Entonces, digamos, la creatividad, la práctica es como un músculo que se puede desarrollar, y tú me contaste antes que estás desaprendiendo 3 cosas y desafiándote un poco a ti mismo. ¿Nos puedes contar un ejemplo Seguro que sí, para claro. inspirar a los chicos a buscar también algo que quieran desaprender? Muchísimas gracias. La verdad que me encanta compartirles esto porque me está costando, pero le estoy encontrando muchísimo valor también. Le comentaba a la maestra Isabel que, bueno, el año pasado cumplí 41 años, bueno, el anteaño en realidad, cumplí 40 años, perdón, y a raíz de eso me empecé a cuestionar muchas cosas en la vida. Entre ellas dije, bueno, quiero renacer, ¿no? Pero no solamente en forma metafórica, sino también literal, ¿no? Es decir, cuando nosotros nacemos, los primeros años de nuestra vida, yo lo recuerdo mucho en mi sobrino, ¿no? La capacidad de aprender a una velocidad tan acelerada que de un día a otro ya aprenden a hablar, a caminar, y dije, wow, esa capacidad de estar constantemente absorbiendo información, procesándola, transformándose y creando un nuevo ser, dije, bueno, que a veces yo sentía ya a mis 40 años que como que lo había medio perdido, estaba más o menos en cierta rutina. Entonces me desafié a mí mismo a reaprender 3 cosas. Una de ellas es reaprender a hablar, en este caso un idioma lo más alejado posible del latín. Estoy explorando ruso, quechua, algunos dialectos, ¿no? Alemán también me va a encantar explorarlo, por supuesto. Luego, reaprender a caminar,
Y para esto puedes explorar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, montar bicicleta si no lo sabes, nadar, ¿no? Hacer algo que para tu cuerpo signifique una reconfiguración neurológica y muscular, ¿no? Eso a la vez influencia mucho en tu capacidad de generar ideas. En mi caso estoy explorando aprender a caminar de manos, ¿no? Todavía no lo logro, pasó más de un año y sigo en caídas. Pero bueno, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con cuidado, con también tener tu propio plan de desarrollo, con darnos cuenta que a veces en una sociedad tan acelerada hay ciertas cosas que tienen su ritmo, ¿no? El ritmo del cuerpo para adquirir fuerza, adquirir equilibrio y sobre eso generar una acción. A veces nosotros nos hemos acostumbrado a que todo lo tenemos de forma instantánea, pero estos procesos de largo aliento son los que realmente nos ayudan a generar transformaciones sostenibles. Y eso lo estoy experimentando aprendiendo a caminar de manos. Y el otro es reaprender a escribir. Uno de los aspectos fundamentales para poder estimular nuestra creatividad es mantener nuestra mente inquieta y en constante aprendizaje. Le voy a compartir una de mis técnicas favoritas, que es escribir con ambas manos y en múltiples direcciones. Yo soy diestro y voy a escribir, por ejemplo, impact. Pero también puedo escribirlo en la dirección opuesta. Y ahora vamos a escribirlo en espejo. Poco a poco la mente se va amoldando, se va adecuando, digamos, y ahora en dirección opuesta, pero en el otro sentido. Y van ustedes a sentir un poco esa fricción, ¿no? de la mente, que a veces nos quiere llevar a la manera tradicional en la que escribíamos, pero de eso se trata, de irnos ejercitando en adecuar la mente a soltar un poco la lógica que a veces nos atrapa en hacer las cosas siempre de una manera, y empezar a trabajar también de una forma más intuitiva, ¿no? Con esa inteligencia, llamémosle así, más allá de lo racional, que nos permite también recoger información y organizarla de una manera múltiple. Y ahora vamos a repetir el ejercicio, pero en mi caso con la mano izquierda, ¿no? Empiezo, por ejemplo, siempre cuesta un poquito más, pero todo es cuestión de práctica, o en este caso en espejo. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente tiene que ver con nuestra configuración neuronal, porque nuestra mente sabe cómo escribir, pero no solamente saber escribir, sino entrenar todo el proceso de lo que implica la escritura, ¿no? Es decir, yo puedo saber hacer algo, pero si no me entreno en este caso, ¿no? Algo tan simple como escribir una palabra, no puedo articular todos los recursos necesarios para lograr este objetivo, ¿no? Desde pensarlo, enviar la información, entrenar cada uno de los músculos, y todo eso finalmente trae como resultado el objetivo que estoy persiguiendo, ¿sí? Entonces van a sentir seguramente que por momentos el lado racional, lógico, los jala, y la A, que siempre lo hacemos de una forma, cuando nos desafiamos a hacerla de una manera diferente, pues va a tender a regresar a ese estado original, o que de pronto el brazo no nos acompaña, etc. Entonces hay muchísimo aprendizaje en algo tan sencillo como entrenarnos a escribir con múltiples, con las dos manos en múltiples sentidos. Espero que esto les sirva como parte de su entrenamiento creativo para seguir generando ese alto impacto que están buscando.